Ok, Sí. bueno, buenos días. A otro viernes de actividad académica, quiero primero darle las gracias una vez más a todos los residentes y los especialistas que nos acompañan el día de hoy. Hoy la reunión es de colecistectomía difícil, una técnica segura. Va a estar presentada por el doctor Leonardo Díaz. Para quien no conozcan al doctor Leonardo, él es cirujano general y de vías digestivas. Desempeña funciones como adjunto y especialista del servicio de cirugía 3 en el Hospital Dr. Domingo Luciani, y además es coordinador académico de los residentes de primer año del hospital. Para mí es un verdadero placer que haya aceptado nuestra invitación, y bueno, la palabra es suya, doctor Leonardo. Bueno, Lili, muchas gracias. El honor es mío. Saludo a todos que, bueno, están conectados de diferentes latitudes. El doctor Elvis en España, Chile, Luis Richard, gusto verte de nuevo. Bueno, y a todos los demás, pues, mis extensiones de saludos y cariños afectuosos a todos. Cuando me des la oportunidad de compartir pantalla, montamos la presentación. Inmediatamente. Perfecto. Una cosa, disculpe que lo interrumpa, una cosa bien importante, es que para los residentes se va a enviar un link con un examen que tiene un tiempo determinado, tiene unos datos allí que deben llenar, que es bastante importante, y ese link se va a difundir al final de la clase por el chat, y Rainibe, que es la jefe residente, pues también les hará llegar a los residentes. Ok. Yo no sé, Leonardo, si tú pones compartir pantalla, de repente pon compartir pantalla a ver qué te dice. Si es que me manda una notificación. Inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. Qué raro. Entonces vamos a hacer algo. Te voy a dar la anfitrión, pero no sé si de repente que yo te dé lo de anfitrión pueda yo admitir. Ahí está Luis Viva. Pueda yo admitir más personas. Entonces hay que estar pendiente de eso, ¿correcto? De todas maneras, te voy a hacer anfitrión. Aquí está Santiago Casanova y bueno, ok, ahí voy. Entonces, listo. Listo, ya me aviso aquí. Perfecto. Permítame admitir, porque ahora soy yo el que admite aquí a las personas. Eso es correcto. A ver si no te fastidia. Pero así es complicado porque va a estar exponiendo ahí, ¿no? Sí. Bueno, esto es una cuestión de aprendizaje. Pablito, ¿no puede haber dos anfitriones? Eso es lo que no estoy seguro. Yo creo que sí, pero no sé en este momento cómo. Se puede. Un co-anfitrión. Bueno, dele y ahí vemos sobre la marcha. Seguro. Bueno, esta es la portada de la invitación. Si me confirman que la ven, pues empezamos con la presentación. Perfecto. Listo, doctor, sí se ve perfecto. Chévere. Bueno, este es el tema a discutir, como bien lo dijo Lili. Colecistectomía difícil. Vamos a tratar de dar una técnica segura, basado, por supuesto, en la literatura disponible, en lo que pude encontrar de publicado y en la experiencia, por supuesto, heredada de los adjuntos de mi servicio, Cirugía 3, el cual con honor trataré de representar. Como todos nosotros los jóvenes, sin conflictos de interés por ahora. Y vamos a empezar por la historia, pero no la historia que está disponible para todos, de escribir en qué año, en 1887, se hizo la primera colecistectomía abierta, quién, cómo y dónde hizo la primera laparoscópica, cómo se hizo en el país, sino la historia, la curiosa, la que nos gusta, la que nos llama la atención. Y fíjense esta nota operatoria de la primera intervención quirúrgica realizada en el Hospital Clínico Universitario de Caracas. Está, si ven arriba a la derecha, el nombre de la paciente. Esto es público y con permiso de la paciente porque forma parte de los archivos de historia de la Sociedad Venezolana de Cirugía. Es la cirugía número 1, realizada el 9 de julio de 1956. Fíjense cuál fue la cirugía. Una colecistectomía más coledocotomía.
Y no solo fíjense en qué se hizo, sino en quiénes la hicieron. Nada más y nada menos que cirujano principal, doctor Domingo Luciani, los ayudantes, el doctor Baroni y el doctor Díez. No sé si estos nombres le erizan la piel a los demás, pero por lo menos a mí, y estoy seguro que más de uno aquí, también. Representamos con honor el nombre del doctor Domingo Luciani en el hospital en el cual ahorita nos desempeñamos, golpeado y vilipendiado, pero ahí estamos aguantando. Bueno, ubiquémonos en contexto. ¿Por qué tenemos que buscar una técnica segura? ¿Por qué tenemos que hablar de colecistectomía difícil? Y bueno, fíjense los datos, ¿no? De 0,1 a 0,2% de lesiones iatrogénicas de vía biliar posterior a una colecistectomía abierta, y de 0,3 a 0,5% el porcentaje de lesiones iatrogénicas de vía biliar de una cirugía laparoscópica. Y Yamashita y colaboradores describieron que entre el 30 y el 49% de todos los cirujanos en algún momento realizarán una lesión de vía biliar en su carrera. Esto pues es llamativo, pero como estamos aprendiendo ahorita con la pandemia que nos tiene a todos con la infodemia a millón, los datos hay que saberlos interpretar. Para la vista somera de cualquiera, un porcentaje de 0,1 a 0,5% pudiera ser algo con lo que pudiéramos manejar. Pero no es así porque estamos hablando de la cirugía, si no es la más frecuente, es una de las más frecuentes, 750,000 colecistectomías laparoscópicas al año en los Estados Unidos, pero vamos a ponerlo en términos más precisos. Este es el Aeropuerto Internacional de Miami. Aquí despegan y aterrizan mensualmente 38,156 vuelos. Y si tuvieran la misma incidencia de accidentes que se tienen en las vesículas, estamos hablando que mensualmente se caerían 4 vuelos. Entonces ustedes me dirán si son capaces de viajar en un aeropuerto en el cual mensualmente 4 de sus aviones tienen un accidente despegando o aterrizando. Entonces hay que disminuir porque esto es una cirugía muy frecuente y debemos tener una técnica segura. Entre octubre y noviembre del año pasado hicimos una encuesta por medios digitales a 135 cirujanos venezolanos en todos los estados del país. Respondieron de Oriente, Occidente, de Caracas, Maracaibo, San Cristóbal. Tuvimos la oportunidad de tener ese feedback de todo el país y en torno a conocer más o menos el estado actual de la colecistectomía. Y una de las preguntas, fueron varias, pero trataré de hacer un extracto de las más importantes o las que más atañen a la encuesta. Una de las preguntas fue, en sus años de ejercicio como cirujano, ¿cuántas lesiones operatorias de la vía biliar ha tenido? Fíjense lo que nos arrojó la encuesta que hicimos nosotros aquí en Venezuela el año pasado, con una participación no despreciable. Solo el 30% de los cirujanos que contestaron refieren no haber tenido nunca una lesión iatrogénica de vía biliar. El 53% refieren haber tenido una o dos. El 16% entre 2 y 5, y hubo alguien que contestó haber tenido más de 5 lesiones. Estamos interpretando con esto que 2 de cada 3 cirujanos en nuestro país ha tenido una lesión iatrogénica de vía biliar, lo cual quiere decir que si ustedes desplegan las pantallas de nuestros videos en pequeñito, agarre a los 3 que usted quiera, ponga al doctor Luis Richard, al doctor Ottolino, a mi persona, y escoja cuál de los 3 no ha tenido aún una lesión de vía biliar. De eso estamos hablando. Esto hay que reducirlo indudablemente. No es objetivo hablar de la clasificación o del manejo de las lesiones iatrogénicas de vía biliar. Eso es un tema aparte, eso es un tema pesado, bonito pero pesado, que amerita toda una conferencia y cuidado y no varias. Pero hablando de técnica difícil, de técnica segura para una colecistectomía difícil, es bueno que sepamos cuáles son las clasificaciones que disponemos para las lesiones, ¿no? Una de ellas es la clasificación de Strasberg. Fíjense que va de la A hasta la E, y la E se subdivide en 4 niveles muy parecido a lo que pudiera ser una clasificación de Bismuth. Es decir, la clasificación de Bismuth pudiera verse inmersa
dentro de la clasificación E de Strasberg, el E1, E2, E3 y E4. Las A, B, C o D, lesiones, la A, una lesión no ocluyente de un aberrante o del cístico, la B es una lesión oclusiva de un conducto aberrante muy derecho, sobre todo, muy probablemente el ducto posterior o el sectorial posterior derecho, y así sucesivamente comenzar yendo de la A más leve hasta la E4 como la más severa. Strasberg no solo es útil para eso, sino, fíjense, este estudio de Schwann y colaboradores de ANA, del Journal of Surgery, publicado en 2012, ellos agruparon las lesiones de vía biliar a lo largo de más de 13 años y lo dividieron en los lustros correspondientes a ese periodo de tiempo. Es decir, del 95 al 98 un grupo, del 99 al 2003 otro grupo y del 2004 al 2008 otro grupo. Cada grupo está representado por una columna en diferentes tonos de blanco, gris y negro en la pantalla. Y lo traigo para que vean abajo en el eje de las X está la clasificación de Strasberg, en el eje de las Y, perdón, el porcentaje de lesiones. Lo importante, lo llamativo de esto es que a lo largo del tiempo de estos 3 lustros, la lesión tipo A ha venido disminuyendo en la incidencia, pero las lesiones tipo E2 y E3 han aumentado a lo largo del tiempo. Es decir, en líneas globales tenemos menos lesiones, pero las lesiones más graves, altas del confluente, se vienen presentando con mayor frecuencia a medida que hemos ido avanzando en el tiempo. Esto es llamativo. La explicación de esta pudiera tratarse de la cirugía mínimamente invasiva y el auge o el advenimiento de la lesión laparoscópica, que es bien sabido que la lesión laparoscópica es más alta y peligrosa, ¿no? La clasificación de Strasberg tiene algunos problemas. Primero, que no nos habla de manejo y pronóstico, pero no nos da datos importantes como el estado del paciente, sepsis o no, bilioma o no, cuánto tiempo de operado o no, parámetros que es bien sabido que son muy útiles a la hora de decidir la conducta. Además de no tener eso, no cuenta con el acompañamiento de las lesiones vasculares dentro de su clasificación, pero para eso tenemos la clasificación de Stewart-Wade. Esta clasificación sí nos habla de lo frecuente que es acompañar una lesión de vía biliar con una lesión vascular. Les traigo este dato no para que se aprendan la clasificación de Stewart-Wade, sino para que vean los porcentajes en que acompaña una lesión vascular a una lesión de vía biliar. La clase 1 de Stewart-Wade, que es la más leve, la de mejor manejo, la más leve, por decirlo así, se presenta en el 6% de los casos y se acompaña en el 6% de lesión vascular. Pero la clase 4, aquella lesión alta de un ducto principal cerca del plano iliar, se presenta en el 11% de los casos, y fíjense ese porcentaje en rojo azul en la esquina inferior derecha de la pantalla, el 64% de las lesiones iliares Stewart-Wade clase 4 se acompaña también de una lesión vascular. Entonces, no solo las lesiones altas de la vía biliar posterior a una colecistectomía vienen siendo más frecuentes con el paso del tiempo, sino también las más altas son más frecuentes de acompañarse de una lesión vascular. Esto es importantísimo. En líneas generales, si nosotros sacamos el promedio de los porcentajes de acompañamiento de lesiones vasculares y lesiones biliares, estamos hablando que aproximadamente el 30% de las lesiones de vía biliar se acompañan de una lesión vascular. Vamos a ver la repercusión. ¿Qué significa para el paciente? No sé si el doctor Tolino me quiere acotar algo. Veo que está levantando la mano. Sí, Leonardo, hay personas, perdón, vamos espectacular. Hay personas que quieren entrar. Por favor, admite una persona. Y María Fernanda Rodríguez tiene el micrófono abierto. Entonces, para que, por favor, ponga el micrófono en silencio. Y hay algunas personas que están pendientes por entrar. Y perdona porque estamos aprendiendo de esta plataforma. Perfecto, doctor. Ya Estefanía, Adalit, Lisbeth Ávila. Vamos a admitirlos a todos. Perfecto. Perfectamente. Chévere. Bueno, disculpen
Disculpe usted, doctor, que interrumpimos. Disculpa tú, Leonardo, porque de verdad que a veces el problema es la puntualidad. No se preocupe, doctor. Bueno, valga la aclaratoria del doctor Núñez. Bueno, vamos a retomar hilo. Veníamos hablando de lo importante de clasificar las lesiones y lo frecuente del acompañamiento de lesión vascular a esa lesión biliar. Pero, ¿qué significa para el paciente o para el sistema de salud una lesión biliar? Bueno, múltiples problemas. Por supuesto, una morbilidad sustancial. Es sustancialmente mórbida esta lesión. Es ocasionalmente mortal. Presenta altos costos de atención sanitaria. Sabemos el costo que tiene el reingreso constante de estos pacientes, las técnicas de invasión mínima, las endoscopias, CEPRE, etcétera. Evidentemente, altos costos de atención sanitaria. Lamentablemente, demandas frecuentes, quizás no en nuestro país, pero sí en otros países es algo bastante importante, las demandas frecuentes. Y fíjense, otro dato muy llamativo, la disminución de la expectativa de vida. Para hablar de disminución de la expectativa de vida, Flum y colaboradores en el 2003 sacaron este importantísimo estudio que todos debemos tener siempre en cuenta. Ellos hicieron un grupo de observación y un grupo control, uno de los cuales no tenían lesión de vía biliar en lo absoluto y otro de los grupos con lesión de vía biliar. Seguimiento a 10 años y disminución de la expectativa de vida. Fíjense esto. A lo largo de 10 años, aquellos que no tenían lesión de vía biliar, su expectativa de vida ronda el 0.6 de proporción, es decir, el 60%, y aquellos que tenían lesión de vía biliar, 0.2, es decir, 20%. Estamos hablando de una caída de la expectativa de vida a 10 años de menos de la mitad. Es decir, las personas con lesión iatrogénica de vía biliar viven menos tiempo que aquellos que no tienen lesión de vía biliar. Entonces, la repercusión no es despreciable. Seguimos poniéndonos en el contexto de que esto es algo que debemos aprender a evitar. Factores de riesgo, los hay múltiples. Empecemos por describir estos 6 que tengo en pantalla. Primero, la experiencia del cirujano. Gigot y colaboradores, Surgical Endoscopy de 1997. Ya va. Busca algo que se me quedó. La experiencia del cirujano es un factor a tomar en cuenta y lo voy a repetir varias veces en la conferencia, o en la clase, perdón. Fíjense, les decía que Gigot y colaboradores miden esta relación en el eje de las X, el número de colecistectomía, en el eje de las Y, el número de lesiones. Aquellos cirujanos con menos de 100 colecistectomías son aquellos que tienen mayor número de lesiones de vía biliar, y cuando se llega a las 200, 300, 350 se tiene la menor cantidad. Es decir, la experiencia es un factor fundamental, aunque llama la atención que de 400 en adelante ya se inicia un nuevo pico o un aumento de lesión de vías biliares. ¿Qué quiere decir esto? O el cirujano se confía o al cirujano le confían los casos más difíciles, ¿no? Ya interpretaremos cada quien de nosotros esto que está en pantalla, ¿no? Fíjense, ojalá y la señal les permita ver este video donde quiero resaltar la desorientación espacial y la técnica quirúrgica como factores de riesgo en una colecistectomía. Este cirujano disecando donde quizás no se debió haber metido, aunque en retroscopia todo está bien, pero aquí evidentemente hay una pérdida de la orientación espacial y un problema de técnica quirúrgica. Y fíjense lo peor del caso, una vez comienza a salir bilis, el cirujano continúa deliberadamente disecando, incluso metiéndose dentro de la misma lesión que ya había causado un necoleo. Evidentemente aquí algo pasó con la técnica quirúrgica y con la orientación espacial de este cirujano, ¿no? Es llamativo ver este video, de verdad, siempre que lo veo me impresiona. Las variantes anatómicas también son factores de riesgo importantísimos. Es muy frecuente, poniendo el ejemplo, disculpe el doctor Núñez que lo mencione, pero el doctor Núñez operando con sus residentes siempre les va a decir que el 25-30% de los pacientes con
de los pacientes van a tener variaciones anatómicas de la vía biliar. Esto es muy cierto. Pero las variaciones anatómicas que nos atañen dentro de una colecistectomía, es decir, las variantes peligrosas, se presentan entre el 3 y 6% de los casos, y estas son dos principalmente. La implantación del hepático derecho cerca de la implantación del cístico, o el cístico que se implanta directamente en el hepático derecho. Estas son las dos variantes anatómicas de mayor riesgo y las variantes anatómicas que directamente nos atañen como factores de riesgo de lesión de vía biliar, ¿no? Aquí tengo otro video. Aquí ya no hablaremos de desorientación espacial y técnica quirúrgica, sino de dos factores locales transoperatorios importantes como la inflamación y el sangrado. Fíjense, un campo operatorio totalmente rojo, una vesícula inflamada, una vesícula de las que no nos queremos encontrar en nuestras emergencias, y menos de noche, y menos con un monitor que no funcione bien. Pero fíjense cómo el cirujano trata de hacer su disección, ve un sangrado, pone un clip a ciegas, pone otro clip a ciegas, sigue sangrando, clipa una estructura que viéndola en retroscopia, escenario donde todo quizás es más fácil con el retroscopio, clipa la estructura, continúa disecando. Y ojo, esto no es en ningún país tercermundista. Estos son videos de IRCAD del Instituto de Strasbourg en Francia, en su mismo instituto. Este cirujano, después de clipar y cortar su estructura, se encuentra otra estructura ductal que viene hacia la vesícula. Ahí donde dice, oye, esto parece ser el cístico, que fue lo que yo clipé anteriormente. Y bueno, eso que se ve atrás ahí es la porta, por cierto, lo azulito, que el cirujano dijo o manifestó que le parecía que era el coledo, era la porta. Esto es el coledo. Entonces, bueno, la inflamación y el sangrado y la mala interpretación anatómica son factores importantísimos a tomar en cuenta. Antes de llegar acá, como todo, debemos prevenir. La medicina tiene tres grandes fases: prevenir, diagnosticar y tratar. Vamos a prevenir. Fíjense, este meme que me gusta del niño, epa, prevención, por supuesto. Debemos prevenir la lesión de vía biliar. ¿En quiénes las vamos a prevenir? ¿Cómo nos vamos a poner pilas? En el paciente obeso, en aquel paciente de edad avanzada, sexo masculino, un factor de riesgo importantísimo, las adherencias o cirugías previas y, por supuesto, de nuevo, la experiencia del cirujano. Siempre tengan en su marcado rápido del celular al cirujano de mayor experiencia que ustedes conozcan al momento de meterse a una vesícula. Reglas básicas. Vamos a plantear reglas básicas primero para cualquier cirugía. Este mensaje va endosado a todos los residentes que están escuchando que me están escuchando ahorita. Para cualquier cirugía, la pirámide de Miller, este académico importantísimo, el doctor Miller, en el 97 describió la pirámide de formación o pirámide de educación que se debe tener en cualquier destreza. Primero hay que estudiar, y hay que estudiar para saber. Después hay que ver, hacer para saber cómo. Después hay que simular para saber qué y cuándo es lo que debemos hacer. Después practicar, siempre mentoreado, pero hay que practicar para saber hacer. Y luego, como último paso, llegar al paciente y hacer. Siempre en esta vía, nunca, como lo venimos viviendo con mucha frecuencia, llegar directo al hacer. Llegar directo a la cirugía sin haber estudiado, sin haber visto, sin haber simulado y sin haber practicado. Esa es nuestra realidad. El doctor Núñez levantó la mano. Dígame, doctor. Leo, doctor, yo creo que también antes de llegar a esa parte, creo que conocer el instrumental y hacer como un checklist antes de llegar a la cirugía, para que en el momento de la cirugía no te haga falta ningún material. ¿Cómo no, doctor? Ya vamos ya verá que me hizo spoilers. Vamos más adelante, continuamos. Tenemos esta pirámide de Miller, importantísimo: estudiar, ver, simular, practicar para llegar al hacer. Y vamos a retomar de nuevo la encuesta que les mencioné al inicio de la clase. Estos son cirujanos venezolanos encuestados hace
escasamente 6-7 meses. En su formación como cirujano realizó entrenamiento en simulación virtual, caja negra, modelos biológicos o anatómicos de colecistectomía laparoscópica previo a su primer procedimiento. No era sorpresa para nadie la respuesta. El 65% de los cirujanos venezolanos no realizaron ningún tipo de simulación antes de su primera vesícula. Solo el 35% refiere a haber hecho algún tipo de entrenamiento. Eso es, hay que hacer una intervención en eso, por supuesto. Vamos a hablar ahora de la colecistectomía segura. Tengo aquí personas que quieren entrar. Si me disculpan un segundo, no sé qué opina el doctor, si damos entrada, porque tengo que parar esto acá para... Sí. Totalmente, totalmente, estás en plena libertad. Ok, como estamos en familia, pues todo se permite. Ajá, chévere. Nosotros en la preparación de esta conferencia que la dimos el año pasado en las primeras jornadas de patologías en el urológico, tratamos de dividir en los 8 pasos más importantes de una colecistectomía segura. Aquellos pasos donde quizás cualquiera debe hacerle insistencia a sus residentes de cómo llevar una colecistectomía a feliz término, ¿no? Primero, por supuesto, la colocación de los trócares. La técnica recomendada es la técnica de 4 trócares, ahí no hay duda. Las técnicas de 3 trócar o menos no tienen evidencia de que sea una técnica segura. La pueden verla, hay mucho material al respecto, pero la técnica de 4 trócar es la recomendada, 3 trócar instrumental y 1 óptico. El cirujano, por supuesto, en posición de la laparoscopia, hombros relajados, codos a 90 grados, visión de campo y monitor en línea recta para poder llevar todo como debe ser. La tracción adecuada del fondo vesicular es importantísimo. El cirujano que nos ayude debe traccionar el fondo vesicular hacia el hombro derecho del paciente, es hacia allá donde debe ir el fondo vesicular. Esa tracción es importante y esa es la importancia, por supuesto, de los 4 trócar, tener la posibilidad de traccionarnos la vesícula hacia el hombro derecho del paciente. Esto parece una obviedad, pero es realmente importante cuando estamos ante un plastrón vesicular o ante unas adherencias importantes, y es ubicar nuestra área de disección. Tenemos que ubicarnos en ese espacio supramesocólico del hipocondrio derecho del paciente y debemos saber que siempre en la derecha del monitor debe estar el ligamento redondo, siempre a la izquierda debe estar el surco de Rubier, debajo nuestro duodeno, y en ese campo operatorio, en esa área de disección es donde debemos trabajar con cuidado y meticulosidad, pero esos son nuestros límites, nuestros landmarks. Posterior a eso, esto es importantísimo, no sé, que debe ser algo de ergonomía o algo de rigidez en los primeros encuentros con las vesículas, pero se tiende, sobre todo el residente inicialmente, a traccionar el bacinete hacia arriba, acompañando el fondo vesicular para empezar su disección. Esa no es la técnica de tracción del bacinete o del cuello de la vesícula. La tracción del bacinete debe hacerse hasta la fosa ilíaca derecha. Eso es algo que siempre se repite y siempre debemos insistir para poder abrir nuestro triángulo de calor. El fondo vesicular hacia el hombro derecho del paciente y el bacinete hacia la fosa ilíaca derecha del paciente. De esto debemos estar muy pendientes. Desperitonizar toda esa área, 270 grados a la redonda. Iniciamos en un lado, rodeamos y desperitonizamos hacia el otro lado. Siempre técnica de la bandera, pasar de un lado a otro nuestro bacinete para ir disecando adecuadamente por ambas caras. Y usar triángulo de calor, por supuesto, como referencia, y el clipaje de arteria y conducto cístico son las únicas 2 estructuras que podemos clipar. Si estamos clipando una tercera, sabemos que algo pasó. La separación de la vesícula de su lecho hepático debe ser en un plano subseroso, como tanto insiste y tanto repite el doctor Rodríguez Montalvo. Esto es algo que lo dice hasta el cansancio. Un plano subseroso de disección entre la vesícula y el hígado. Ese es el plano de disección. Entonces, estos 8 pasos los debemos tener siempre en cuenta, no saltarnos uno para el otro. Esto es la secuencia correcta de una colecistectomía segura. Tenemos reglas básicas, perlas, que nosotros no debemos nunca menospreciar.
Y aquí, por eso le decía al doctor Núñez, que me hizo spoiler aquí en la presentación, usar buenos equipos de imagen e instrumental, tener un adecuado checklist. Aquí no solo está de primera en estas reglas básicas, sino me pongo yo de primero como culpable de quizás no cumplirla en todo momento. Es a veces nos vemos forzados a querer operar, a querer estar allí, a querer hacerlo por laparoscopia, menospreciamos la falta de calidad del equipo que tenemos y esto, por supuesto, nos lleva a cometer errores irreparables a veces. Debemos usar el triángulo de calor para orientarnos, tener presente el tamaño y diámetro de las estructuras que vamos a clipar, verificar siempre la presencia de otra estructura ductal antes, por supuesto, de clipar y cortar. Ante la duda, con la geografía transoperatoria, la literatura es irrefutable en esto, ya la discusión no es con la geografía transoperatoria para todas las vesículas o con la geografía transoperatoria para ninguna vesícula, no. Ante la duda, mapeo de la vía biliar. En nuestro caso, en nuestro medio, con la geografía transoperatoria. Si usted tiene duda, si usted tiene cómo y sabe cómo, hágala con la geografía transoperatoria. Usar las variantes técnicas para la colecistectomía, eso lo hablaremos en la parte final de la clase. Y, por supuesto, convertir nunca es una mala decisión. Los puristas de la laparoscopia dirán que ellos no convierten nunca, pero el consejo siempre a expandir o a difundir es, si la cosa está complicada y usted domina la técnica abierta o quiere tener un campo de visión, o usted no sabe hacer una colecistectomía subtotal por laparoscopia, no cuenta con los medios, convierta, sin demora. Ahora sí, vamos a hablar de las técnicas de colecistectomía. Hablaremos de 3 principalmente, las más difundidas. Vamos a hablar de la técnica infundibular. Si recuerdan, este video fue el que mostramos al inicio. Esto que le sucedió a este cirujano es la lesión clásica de la colecistectomía y es por realizar técnica infundibular. La técnica infundibular tiene el inmenso problema de que está enfocada en el cístico. La técnica infundibular no tiene su basamento en la disección y en identificar estructuras, sino se enfoca en el cístico. Fíjense cómo este cirujano de esta lesión enfocado en disecar y rodear el cístico. Y Strasberg y colaboradores en el 2012 en la revista HPV describe este problema de la técnica infundibular como el conducto cístico oculto, y es aquel conducto cístico muy corto o aquella fibrosis o adherencia entre el bacinete y el colédoco que acorta esta distancia y terminamos rodeando el colédoco pensando que es el cístico. Ese es el problema principal de la técnica infundibular, que es subjetiva y está enfocada en el cístico. Tenemos otras técnicas, la colecistectomía anterógrada, o técnica fundus down. Esta es la colecistectomía que se hace del fondo hacia el bacinete. Separa totalmente la vesícula, la placa cística antes de realizar el clipaje y corte del conducto cístico. Se aborda el triángulo de Calot desde la vesícula, desde arriba hacia abajo. Es frecuentemente hecho por técnica abierta, sin embargo, por la laparoscopia, por supuesto que también se puede hacer. Pero la colecistectomía anterógrada tiene graves problemas. Este estudio, publicado por Strasberg, recogió alrededor de 400 lesiones iatrogénicas de vía biliar que fueron referidos a 2 grandes centros en Estados Unidos, uno de los cuales en el cual él trabaja, y de esas 400 lesiones agrupó los 8 casos más graves o las 8 lesiones severas de vía biliar. Estos 8 pacientes tenían factores en común. Todos tenían inflamación severa, todos habían sido convertidos a cirugía abierta, todos tenían lesión de rama derecha portal o de arteria hepática. Las lesiones fueron tan severas que 4 de esos pacientes terminaron en hepatectomía mayor o hepatectomía derecha. Uno de los pacientes fue a trasplante hepático ortotópico. La mitad de estos pacientes fallecieron y todos, el 100% de estos pacientes se les había realizado una colecistectomía anterógrada. ¿Cuál es el problema de la colecistectomía anterógrada? Que una vez iniciada la disección del fondo de la vesícula hacia el calot, nosotros al terminar abajo nos encontramos de frente a todas las estructuras de la triada portal derecha. Es muy frecuente que al momento de ingresar al calot desde esta perspectiva que tenemos, sobre todo en cirugía abierta, bajando fundus down, recordemos que no es una vesícula fácil, es una vesícula que nos costó, que la convertimos a cirugía abierta.
que hay inflamación, hay un proceso inflamatorio, si insistimos en llegar hasta el fondo, hasta el calot, perdón, es muy probable o es muy peligroso que realicemos una lesión mayor de los ductos hepáticos, incluso de las ramas portales derechas. Entonces, esto es algo a tomar en cuenta con la colecistectomía anterograda. La tercera y última técnica de colecistectomía, la más difundida, la más segura, la visión crítica de seguridad, descrita por Strasberg en el 2012. Este es el dibujo original del artículo del doctor Strasberg. 3 principios fundamentales. Esto es lo que deben anotar de la conferencia. El triángulo de Calot libre de cualquier tejido adiposo y fibroso. Paso 1. Paso 2, separar la vesícula de la placa cística en su porción más baja. Y paso 3, verificar que solo 2 estructuras deben verse entrando a la vesícula. No más que eso, ni menos. Entonces, estos son los 3 criterios básicos de la visión crítica de seguridad. Y es la técnica difundida. Pero ¿qué pasa? Incluso en Estrasburgo, en la sede del IRCAD, donde, bueno, tienen todos los recursos, en una sede académica, donde forman, donde enseñan en todo el mundo cómo hacer la cirugía de invasión mínima, ellos el año pasado, bueno, el antepasado, en el 2018, sacaron un estudio donde analizaron 230 colecistectomías laparoscópicas que fueron grabadas en video y las cotejaron con las notas operatorias. Estas 230 colecistectomías laparoscópicas en ese gran centro en Estrasburgo, todas refirieron en la nota operatoria haber realizado visión crítica de seguridad. Todas. 100% de los videos, 100% de las notas operatorias decían visión crítica de seguridad. Cuando un grupo de investigadores independientes analizó la correspondencia, resulta que el 29% de los cirujanos realmente correspondía al video con una visión crítica de seguridad. Entonces aquí estamos viendo que no es una técnica expandida, pero es una técnica que no todo el mundo hace, no en todo momento se hace. En la pantalla una visión bonita de una visión crítica de seguridad, 2 estructuras, libre de tejido adiposo y fibroso y el bacinete desinsertado del lecho vesicular. Entonces esto es para reflexionar. Pitfalls, caídas, conchas de mango, no sé cómo le dicen en Chile, en España, pero las conchas de mango acá, clipaje a ciegas en los momentos de sangrado, es ahí donde se puede producir una lesión de vía biliar. Clipar estructuras sin identificar adecuadamente su origen y destino. Y tercero y último, no reconocer nuestras limitaciones institucionales y profesionales. De nuevo, segundo al doctor Núñez con lo que dijo hace rato, no reconocer nuestras limitaciones institucionales, no hacer un adecuado checklist, no reconocer nuestras propias limitaciones. Y esto me recuerda el efecto Dunning-Kruger o el efecto de la estupidez humana, descrito por estos 2 psicólogos. Se ganaron, por cierto, el premio satírico del Nobel en el 2000, que lo llaman Ig Nobel. Ellos ganaron ese premio por describir esta curva de la estupidez humana, donde el más novato es el que más confianza se tiene, porque es incapaz de reconocer las limitaciones que tiene. Esto es importantísimo para los residentes. Ese R3, R4, R5, que cree que tiene toda la experticia, realmente el efecto psicológico es que es tan inexperto que no es capaz de reconocer sus defectos. Entonces, todos pasamos por ahí, 100% de confianza con 0% de experiencia. Y después vamos bajando a medida que nos vamos llevando los golpes de esta profesión que escogimos tan aleccionadora, por decirlo así, va bajando nuestra confianza y va aumentando nuestra experiencia. Este efecto Dunning-Kruger siempre me ha llamado la atención, siempre se lo menciono a los residentes. Pero no todas las vesículas son así. Ya quisiéramos entrar a una colecistectomía y que las 6 vesículas planificadas por el plan electivo todas tengan esta visión. Realmente no es tan así. Por ende es importante, si no logro identificar el triángulo de Calot, si no puedo realizar una visión crítica de seguridad, ok, ¿qué hago? ¿Hay técnicas que hacer? Sí, hay que hacer, ¿ok? Lo importante es identificar todo lo que hemos mencionado, nuestras limitantes y la complejidad anatómica a la cual estamos enfrentados. Las guías de Tokio del 2018 describe los procedimientos de rescate o bailout procedures, que significan convertir
colecistectomía anterógrada, pero no para llegar al calot, sino colecistectomía anterógrada para hacer una colecistectomía subtotal. ¿Ok? Ese es el procedimiento de rescate. Menos que eso, colecistostomía es válido en ciertas condiciones. Y el extremo de drenar y llamar a un amigo también es válido. Pero lo descrito, lo que debemos intentar, los procedimientos de rescate descritos en las guías de Tokio del 2018 es colecistectomía anterógrada, subtotal, ya sea fenestrada o no. Las guías de Tokio recientemente sacaron una app, les quiero dejar aquí el video, se llama TG18. Esto es una belleza para los criterios diagnósticos de colecistitis y colangitis. Lo tenemos en nuestros smartphones, podemos buscar criterios de colangitis, criterios de colecistitis según los criterios de Tokio, metemos ahí, nos da el score y nos puede decir ante qué gravedad o severidad de colecistitis o colangitis estamos. Y por supuesto también tiene descrito pues todas las pautas, ¿no? Las alternativas a una colecistectomía formal, como les venía diciendo, colecistectomía parcial y subtotal. La nomenclatura no es clara en describirnos cuál de estos dos procedimientos es el que preserva el bacinete y cuál es el que preserva la pared hepática de la vesícula, cuál es parcial y cuál es subtotal. Realmente lo que el doctor Montalvo nos repite siempre es que colecistectomía parcial hay una sola y es dejar el bacinete. La otra se llama colecistectomía por técnica de Torek. Todos sabemos que el doctor le encantan los epónimos y le encanta darle honor a quien describe las técnicas. El doctor Torek, en pacientes cirróticos en su hospital donde trabajaba en Nueva York, describió la técnica de Torek, que consiste en hacer una colecistectomía preservando la pared hepática de la vesícula. Esto es una alternativa ante una colecistectomía formal, es una alternativa ante una colecistectomía difícil. Entonces, para nosotros acá, colecistectomía parcial y subtotal, es conservar el bacinete de la vesícula. ¿Qué problemas tiene? Por supuesto, como se imaginarán, estamos dejando una porción de la vesícula. Pero debemos tener siempre en cuenta que la extracción de todos los cálculos y el drenaje de la cavidad es mucho mejor que hacer una lesión de vía biliar. La colecistectomía parcial y subtotal es cuidarle la vía biliar a ese paciente, por supuesto. ¿Y a qué nos enfrentamos si hacemos una de estas colecistectomías? A un riesgo de un gasto biliar, de manejo médico, de una evolución benigna y que en el peor de los casos, con una CPRE y la colocación de una prótesis se puede resolver. Si no cerramos el cístico, esto se va a presentar en el 16% de los pacientes. Si contamos con portagujas y sabemos hacer unos puntos intracorpóreos, o si lo hicimos por vía abierta y lo podemos hacer por vía abierta, y cerrar el cístico si lo vemos, nos enfrentamos a un 5.6% de riesgo de gasto biliar. Y bastante bajo y menospreciable el riesgo de una litiasis biliar recurrente sintomática, no llega al 3% de los casos. Ya, para finalizar, para no seguirlos atormentando con la vesícula y las técnicas quirúrgicas, el mapeo de la vía biliar es importantísimo. Debemos dominar la colangiografía transoperatoria, ya sea laparoscópica o abierta. Debemos tener en cuenta que el checklist, como lo mencionó el doctor Núñez, debe incluir fluoroscopio y contraste. Eso debe estar en el checklist porque no sabemos cuándo nos vamos a enfrentar a estos riesgos de no poder identificar la anatomía. Y estas son las técnicas descritas en este estudio por Tim Bodin. Hay múltiples, hay muchas, pero la mundialmente expandida y la que tenemos nuestro recurso es la colangiografía transoperatoria. En el presente, esto no es el futuro, esto ya se está haciendo, lo que le hace falta es validación. Tenemos el verde indocianina como una herramienta importantísima para el mapeo de la vía biliar. Fíjense esta belleza de video, una cirugía robótica, pasamos a la fluorescencia, este paciente se le inyecta verde indocianina y miren cómo aparece allí verdecito el colédoco, allí no hay duda de dónde está el colédoco y cuál es el cístico. Ojalá esa sea una herramienta con la que podamos operar en un futuro no tan lejano. Entonces, esto es el presente, esto se está validando, esto se está haciendo. Y el futuro es la realidad aumentada. Sobreponer a nuestra imagen por cirugía robótica o de invasión mínima
una visión del propio paciente de un estudio hecho previamente, sobreponer ambas imágenes y poder operar con un verdadero concepto de realidad aumentada. Bueno, ya con esto tenemos un rato, y como último mensaje para todos mis admirados colegas y respetados adjuntos, de todos me llevé un poquito o tengo todavía un poquito de ustedes. La mejor motivación para un residente es dar el ejemplo. Todo lo que nosotros hacemos es ejemplo, y todo lo que decimos y las actitudes que tenemos son ejemplos. Fíjense este video es viral y me encantó. El adjunto y el residente. Miren lo que pasa cuando motivamos de manera adecuada a nuestros residentes. Ambos celebramos. Solo nosotros sabemos que el que operó realmente fue el adjunto. Bueno, muchas gracias. Y no solamente quiero agradecer por la invitación, quiero aprovechar que hay bastante gente el Domingo Luciani conectada. Vengo del Hospital Militar, nunca, por supuesto, no lo dejaré de decir, pero la bienvenida como un hogar que me dio el Hospital Domingo Luciani, siempre la en un futuro al hospital como adjuntos. Gracias al doctor Ottolino, al doctor Luis Vivas, todo mi respeto y admiración, al doctor Carlos Núñez y a todos los demás, al doctor Richard, a todos de verdad, gracias siempre por la oportunidad. Bueno, eso es todo. Espero en el examen les vaya bien. Brillante, brillante de verdad. Y la última parte, no sé si a los demás, pero la última parte hablaste del Hospital Militar, me asusté y se cayó. No escuché que habías ido al Hospital Militar y se cortó. Qué propicio. No, doctor, agradecido de haberme sentido bienvenido en el Hospital Domingo Luciani y sentirme parte del equipo que ahora defiendo y digamos, me identifico. Duré unos años echando broma con los residentes y diciendo que era el Jon Snow del hospital. Qué bueno. ¿Me escuchan? Leonardo, no puedes seguir hablando del militar porque se cae la conexión. Sí, vale, pero qué cosa, ¿no? Qué cosa. Mira. Algo pasa ahí, Leo, disculpa. Saludos. Sí. Excelente la conferencia. Buenísimo mi desayuno de hoy a las 6 de la mañana aquí en Costa Rica, pero... Sí, excelente. Yo quisiera decir algo, vamos a abrir un orden de preguntas porque sé que hay, y está Luis por ahí, Luis Viva, que yo creo que el que en este momento tiene más experiencia de todos los que estamos acá. Pero sin duda alguna, Leonardo, bueno, felicitarte. Hay que, como dicen ahora la gente, felicitarte no, sino un nivel más, ¿no? Porque de verdad, esto es una conferencia que debe ser obligatoria para todas las personas que hacen cirugía y sobre todo teniendo con la colecistectomía como una de las cirugías más frecuentes. Les voy a decir unas cositas particulares de donde yo estoy viviendo en este momento. Resulta que en Chile la colecistectomía es, pero si en Venezuela es frecuente, que es una cosa que... Y la pandemia del cáncer de vesícula es muy alta. Esto es un área endémica de cáncer de vesícula. Y las vesículas acá, yo no sé por qué, yo lo comentaba con Luis Viva, digo, yo no sé, y creo que por ahí está Carlos Aspe que me lo diga, pero yo no sé qué carajo tienen aquí, que es una cosa, pero, o sea, todas son difíciles, o sea, es increíble, o sea, uno no puede operar una vesícula normal, o sea, es increíble el tema de la vesícula aquí. Y tienen una cuestión de que ellos tienen que sacar toda la vesícula, o sea, colecistectomía parcial para ellos como que es una herejía, por el tema de el cáncer, la frecuencia del cáncer. Entonces, pero claro, uno tiene que mantener, o sea, la lógica. Yo digo, yo prefiero una lesión de vía, o sea, evitar una lesión de vía biliar y pues completar la cirugía en una segunda oportunidad, si es que acaso no fue suficiente luego de la biopsia, etcétera. Pero es verdaderamente un problema serio el tema acá con la colecistectomía, que tiene que ser a juro toda la vesícula, si no, no. Y la colocación de los trócares es completamente distinta a la colocación que uno venía acostumbrado. Una técnica híbrida entre la francesa y la americana, que ellos hablan canadiense, pero de verdad que no
no tengo de dónde realmente lo sacaron. Luis, ¿quieres decir algo? Luis Rivas, que está por ahí. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo? Bien, gracias a Dios. Leonardo, excelente conferencia. Bien. Saludos a todos. Bueno, aquí veo casi a todos. Mira, estoy de acuerdo contigo, Pablo. Esta es una conferencia que debería darse a todos los residentes cuando empiezan a operar este tipo de patología, ¿no? Porque, como todos sabemos, es muy frecuente, como dijo Leonardo al inicio. Algo que me preocupa mucho más a mí, no tanto es que el residente estudie, que sepa la técnica, que siga lo que decía Leonardo, sino que la educación que se le debe dar por nosotros los adjuntos debe ser uniforme. Es decir, yo enseño cómo hacer una colecistectomía y después el compañero del mismo equipo o del mismo servicio lo hace de otra manera diferente, no hay uniformidad. Y entonces eso lleva, a mí me preocupa y eso lo vengo yo viendo hace muchísimos años. Por ejemplo, yo opero una vesícula de una manera, tú la operas de otra manera, el otro la opera de otra manera. Y lamentablemente son pocos los que siguen o los que van a identificar esos elementos o la visión crítica de Strasberg. Y ese es el gran problema, es la no buena educación o formación al realizar la colecistectomía. Y esa es para mí la mayor causa de lesión. Muy frecuente es ver, o sea, yo creo que todos aquí, yo tengo 20 y pico de años operando, y afortunadamente y lamentablemente tengo muchísima experiencia en lesiones intraoperatorias de la vía biliar, y des en cuenta que más del 40 y pico, más del 42% son Bismuth 2, o sea, son lesiones muy altas. Y lo que más preocupa, que un porcentaje elevado no se dio cuenta de la lesión, y lo peor fue el mal manejo en el manejo de la complicación. Nosotros, como decía Leonardo, siempre tienes que estar con mente clara, o como decimos nosotros al equipo, cuando lo fundamos, control emocional. Y el control emocional va a depender muchísimo de nuestra experiencia y de nuestros conocimientos. No estoy tan de acuerdo de condenar la colecistectomía anterógrada. Toda técnica o todo armamento que tú tengas para poder realizar una cirugía es válida, siempre y cuando tú la ejecutes con sentido común y viendo cuáles son los riesgos. Lógicamente, Strasberg hace, yo se lo comentaba a Leonardo, no sé si lo comenté, cuando yo le hice ese trabajo, cierto, ok, todas eran anterógradas, pero también tienes que ver los otros factores de riesgo que tenía en ese paciente. Y a lo mejor quien realizó esa cirugía por anterógrada no sabía lo que estaba haciendo. Es una herramienta que tenemos nosotros para poder hacer o poder disecar la vesícula. Nosotros normalmente cuando empezamos a hacerla en el Luciani hace muchos años con Javier Merchan, no sé, algunos lo conocen, otros no, y la hacíamos más que todo mixta. O sea, empezábamos por el fundo, después pasábamos abajo, el fundibular, y íbamos poco a poco, pero lo más importante era siempre identificar los elementos. Por último, porque hay mucha gente y seguramente quieren participar, es importantísimo cuando nosotros leemos la literatura internacional. Mira lo que tú acabas de decir, Pablo, y eso lo habíamos comentado hace muchos años, hace un año atrás más o menos, sobre Chile, cómo hacen las colecistectomías y el por qué la hacen. Nosotros algunas veces queremos reproducir lo que hacen en otros países sin ver lo que nosotros hacemos y dónde nos encontramos. Nosotros tenemos que saber lo que se hace afuera, pero también situarnos en el sitio donde estamos. ¿Me explico? Cierto. Por ejemplo, cuando ustedes leen la literatura americana, ¿qué te dice el American College? No, usted mete la parcupio saque, o haga una colecistostomía, o haga. Yo pregunto, ¿cuántos cirujanos en Venezuela o en muchos cirujanos en Latinoamérica hacen eso? Muy pocos. Y eso tiene un porqué, porque hay un problema legal, hay un problema económico, ¿ok? O de demanda, que es mucho mayor en los Estados Unidos que acá. Yo estoy de acuerdo en algunas veces hacer una colecistostomía, ni siquiera una parcial, porque eso también puede llevar complicaciones si no la sabes hacer.
tú haces una colecistostomía y puedes drenar, pero son casos muy pocos, muy cortos. Lo que tenemos que tener presente, y todos los residentes, es que si tú no identificas los elementos, no cortes y no ligues. O no ligues o no cortes. Eso es lo más importante. El resto puede esperar. Es no, y dejar ese orgullo de que no voy a abrir, no lo voy a hacer. Eso es algo que para yo me siento mal si yo tengo que abrir un paciente. Yo creo que eso es algo de madurez quirúrgica. Nosotros operamos ayer una vesícula lógico, por ejemplo, y tuvimos que convertirla y tomamos la decisión a los 15 minutos. ¿Me explico? Correcto. A los 15 minutos nos dimos cuenta que era una cirugía bien compleja y no íbamos a seguir operando un paciente por 2, 3, 4 horas que también tiene sus complicaciones. Y entonces ese luchar contra ti mismo, con tu ego, que todos los hemos hecho, todos hemos pasado por eso, pero yo me estoy dando cuenta, muchos otros están por darse cuenta, que no es necesario estar 2 horas o 3 horas tratando de disecar algo. Si ya tú ves en 15 minutos, 20 minutos, ya tú no sigues, convierte. Ahora, si tú ves que poco a poco tú vas avanzando y que tu misma experiencia y tu mismo sentido común te permiten ver que, chico, puedo lograrlo, ok, debes hacerlo, pero no estar 3 horas, 4 horas con un paciente, y seguramente ese paciente va a tener más probabilidad de tener una lesión, no solamente por las alteraciones del campo quirúrgico, sino también por la terquedad del cirujano, que para mí es uno de los factores más importantes que hay cuando se habla de lesiones intraoperatorias de la vía biliar. Sí, Luis, 2 cosas. Y el cirujano dice, ¿qué van a decir después de mí si no pude sacar la vesícula por la paroscopia? Y otra cosa que es importante, yo siempre lo he dicho, la conversión es un acto de madurez, no es un acto de fracaso. Date cuenta que tú en 15 minutos te diste cuenta, mira, no vamos a poder, es un acto de madurez quirúrgica. ¿Entiendes? Que va mucho de la curva que puso Leonardo. Claro. El que tiene poco se siente experto porque ha hecho 5, las 5 le ha salido bien. No, yo estoy perfecto. Y resulta que no has tenido la suficiente como para llevarte el choque. Leonardo, compárteme el anfitrión, y Luis Salazar levantó la mano. Permiso, doctor, ¿me escuchan? Sí, claro, alto. ¿Cómo están? Disculpe, yo tenía una duda. En este caso, cuando uno, a partir de un abordaje, digamos, laparoscópico, que es lo que estamos estudiando en este momento, que no se logra en este caso observar las estructuras del triángulo de Calot y no se logra tener una visión crítica, yo había observado que, se había estudiado también que se pudiese en este caso dejar un drenaje, que eso es lo que había comentado el doctor Luis, pero esa era mi duda, un drenaje en este caso de lo que es la vesícula, ¿sabe? Conociendo también lo que son las limitaciones de nosotros, en este caso los residentes, bueno, para un futuro en mi caso, que es, bueno, mantener permeable y en este caso dejar para un segundo tiempo quirúrgico, ya sea porque observamos múltiples adherencias, plastrones, una vesícula inflamada, en este caso que vean bastante dificultoso. Mi pregunta es, si mantener un drenaje y llevar a un segundo tiempo quirúrgico, ¿qué, en este caso, qué garantía, qué beneficio pudiese tener eso? O si es o no aceptado esa técnica, ¿no? Leonardo, responde tú. Sí, Luis, es válido, por supuesto que es válido. Ante algo que supere tus posibilidades quirúrgicas e institucionales y el empeño de una disección que probablemente va a llevar a más lesión que a beneficio, por supuesto que es aceptable drenar y retroceder. Eso creo, o de verdad lo que he visto en mi servicio es poco criticable. O sea, eso no, yo creo que en su sano juicio, hoy en día, una decisión llevada a cabo con dificultades personales, institucionales, anatómicas, locales, de inflamación de un paciente, eso no es criticable. No sé si el doctor Ottolino o el doctor Vivas pudieran agregar, pero yo de verdad, no, por supuesto que más bien, tomando la palabra del doctor Ottolino, es un acto de madurez y es un acto de conocer sus limitaciones, retroceder ante una dificultad de esas. Ya viste las implicaciones que lleva una lesión de vía biliar.
y la repercusión de la morbimortalidad que lleva. Doctor Jaspe, ¿quiere? Está levantando la mano allí. Gracias, Sí. doctor. Luis Salazar había comentado como que estamos viendo colecistectomía laparoscópica, pero hay que sacarse de ese concepto. Es colecistectomía en todos los aspectos. No necesariamente tiene que ser laparoscópica. Ojo y mucho cuidado. Cuando tú abordas un paciente, tú seleccionas la mejor técnica disponible, pero y si no tienes laparoscopio, hiciste un abordaje abierto, también se puede dar el caso de que, mira, ¿sabes qué? Esto no puedo avanzar, esto realmente hay que darle una pausa al paciente. ¿Cómo lo puedo solucionar? Vamos a hacer la colecistostomía, por ejemplo, o vamos a poner el drenaje y vamos a reevaluarlo, probablemente con alguien que tenga mucha mayor experiencia, en otro contexto. Vamos a estabilizar al paciente, porque si tú estás haciendo una colecistectomía en un paciente inestable, una respuesta inflamatoria sistémica, un paciente que tiene cuidados probablemente en manejo de otra área UCI, en otro contexto, que tú dices, ya va, realmente así sea abierta, no solamente laparoscópica, vamos a dar una pausa, vamos a evaluarlo desde otro punto de vista y el procedimiento quirúrgico se hace a posteriori. Me parece excelente lo que acabas de decir, Jape. Primero que todo, muchos saludos, espero que estés bien por allá. Me parece excelente. Todos hablamos por vía laparoscópica como si fuera otro tipo de cirugía. Simplemente la laparoscopia es un tipo de abordaje. No se nos debe olvidar, que el abordaje no cambia la técnica quirúrgica o cambia ciertas cosas, o sea, ciertos principios que tenemos que tener en mente. Correcto. ¿Estamos de acuerdo? Ni tratamientos quirúrgicos. Simplemente un abordaje. Lo que acaba de decir Jaspe es algo que se oye muy poco, pero es simplemente importante. Es muy importante tener en cuenta lo que siempre vamos a llegar a la definición de los elementos. Ok, más nada. Dejar un drenaje es correcto. Hacer una colecistectomía mal hecha no es lo correcto. ¿Ok? Porque vamos a tener mayores complicaciones después en ese paciente. Si yo no sé hacer una colecistectomía parcial por laparoscopia o por una técnica convencional abierta, yo prefiero drenar, hacer una colecistostomía y me voy. El paciente mejora, dreno, lo mantienes y posteriormente se opera. Eso es lo que yo haría. Correcto. Si yo no sé hacer, porque la gente piensa que hacer una colecistectomía parcial es fácil. Entonces empiezas a ver todos esos pacientes con fugas biliares, con bilirragia, con colecciones, con biliomas, y entonces, bueno, es que el paciente no supiste hacer bien una colecistectomía parcial. ¿Me explico? Mucho. Y des en cuenta que todas esas técnicas que están viendo ustedes ahorita, que el American College la están poniendo en boga, y que muchos les dicen, esos son viejísimos. Son conceptos muy viejos. Y si ustedes ven en el resto de la cirugía, en cirugía de trauma, cirugía digestiva, de X, vean que esos son modas. Y todas están basadas en experiencias anteriores. Y se retoman técnicas o se retoman conceptos muy viejos que se habían dejado atrás. ¿Ok? Entonces, por eso yo siempre les digo a todos, lo más importante para un cirujano es su versatilidad. Saber lo que se hacía hace 50, 60 años atrás, pero saber también lo que se hace actualmente. Y eso te va a dar mayor versatilidad y, o sea, claro, tú vas a estar más seguro y le vas a dar al paciente un mayor beneficio. ¿Me explico? Yo no voy a operar y ni voy a operar un estómago y ni voy a hacer algo que se hacía hace 80 años atrás, pero mi deber era saber qué se hacía en ese momento. Porque a lo mejor en el Luciani yo voy a estar como si estuviera en 1960. Y saber qué pinzas y qué cosas voy a utilizar, que no se utilizan, pero en aquel momento sí. O sea, es vivir, es la historia de la cirugía, siempre y cuando, como digo, principios de la técnica, de la patología, tenemos que tenerlos en cuenta. ¿Ok? No les estoy diciendo que hay que operar como hace 50 años atrás, pero debemos saberlo, eso es súper importante. ¿Te acuerdas cuando hablábamos, Pablo, sobre la cirugía de trauma?
cirugía de emergencia y la cirugía Sí, electiva. total. Se penetran y se complementan, ¿entiendes? Saber técnicas viejas, yo tengo libros muy viejos de cirugía espectaculares y no sabes cuántas cosas he aprendido yo y las he puesto en ejecución, ¿ok? Como también hemos visto de cirugía, centros muy especializados, tópicos, que también me ayudan. Entonces, Totalmente de es ser acuerdo. versátil, no ser cuadrado, simplemente, y eso te lo va a dar la experiencia. Y la experiencia como tú o como ustedes tienen la suma de nuestros errores. Como yo se lo dije una vez en la reunión de servicio, la diferencia entre mi persona y mi residente y mis adjuntos, que son muy jóvenes, es que yo tengo mucho más años metiendo pata. ¿Explico? Porque es la suma de tus errores y debes aprender de eso. El libro Top Knife, en un capítulo, te dice que el experto es aquella persona que ha tenido todas las complicaciones en un pequeño campo. Si tienen ese libro, búsquenlo porque es espectacular. Ese libro, ese de Marx. Y te dice esa me quedó a mí aquí metido en la cabeza. Y es así. Todos para tener experiencia tenemos que cometer errores, pero debemos aprender de nuestros errores. No darle, o sea, no subestimar nunca un paciente, nunca una cirugía. Estoy de acuerdo con los que hacen docencia, que son muy docentes, que primero hay que estudiar, hay que saber la técnica, conocerle el paciente, examinar un paciente, ver cómo se hace una cirugía y posteriormente hacerla. Porque eso es como que yo te dé a ti un Ferrari y tú no has manejado nunca ni una moto. ¿Me explico? Correcto, totalmente de acuerdo. Y eso lo hemos visto muchísimo. Vamos a darle el chamo a la vesícula. No, entonces, tenemos que primero crear, hacer conciencia que todos debemos tener una misma preparación, al menos enseñando al residente, que se vaya con una escuela. Correcto. ¿Ok? Como con lo de trauma, también Correcto. por vía laparoscópica. Porque yo he visto que hay aquí, los tengo aquí también, Zoom, adjuntos que operan muy bien una vesícula por laparoscopia. Excelente. Es más, yo he pasado y le digo a mis residentes hace 2 o 3 años, vean lo que está haciendo tal persona y van a ver que así es que se debe hacer una vesícula. Como le he dicho a otros, pasa por ahí y ve cómo no hacer una vesícula. Una colecistectomía, perdón. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque no todos están, o sea, no hay uniformidad. Y yo abogo a que se haga, y creo que tú, Pablo, estabas en el servicio, yo no me acuerdo, y eso fue un trabajo que hizo Carmona y Efrén Bolívar. Efrén Bolívar. Y ellos evaluaron, sí, Efrén Bolívar, yo creo que tú estabas en el servicio. Y ellos agarraron, fueron 125 pacientes. Entonces, ponían adjunto por adjunto. Y había una heterogeneidad, o sea, era tan heterogéneo la colocación, el cómo operar. Unos operaban con una mano, otros operaban con 2 manos, otros 5 palos, otros metían 2 palos. O sea, una cosa loca. Entonces, eso demostraba la tesis de que no había uniformidad. ¿Me explico? Cierto. ¿Cuántos adjuntos ustedes han visto que operan con un palo? ¿Y ustedes qué? ¿Me explico? Porque aprendieron así, aprendieron a los golpes. Sí. No aprendieron Baja. como debe ser. Sí. Me explico. Sabe utilizar el cauterio. Acordémonos que ahorita hay una moda muy importante, el uso del ligature, de armónico, en la disección de la alveolar. Yo lo hago. O sea, normalmente yo opero a mis pacientes con armónico, pero siempre manteniendo un, ¿cómo se dice? Un margen de seguridad. Las lesiones por laparoscopia son siempre graves, acuérdense. Como dijo aquí Leonardo Díaz, son siempre más graves, porque son más altas. Más alta es, mayor es la complejidad y mayores serán las complicaciones. No sé si quiere alguien decir, que aquí hay laparoscopistas muy buenos. Yo pienso que deben aportar también mucho. Excelente, Luis. Hay 3 manos levantadas, Luis Richard, pero solamente te voy a decir algo y a toda la audiencia, a ti, Luis, y a toda la audiencia. Las buenas decisiones son producto de la experiencia. Y la experiencia es producto de las malas decisiones. Anótalo. Luis. Bien. Luis Richard. Hola, Pablo. Leo, excelente. Mira, quiero solamente algo muy, muy breve, no de colecistectomía, sino en general, se aplica para la cirugía y se aplica para la vida.
mencionaste lo de, más hoy en día en la era de la comunicación. Yo tengo en mi mente grabado, eso creo que es algo que no se desgraba cuando uno tiene una lesión de vía biliar, ¿no? Lo asumo con mucha humildad y con mucha responsabilidad. Y una de mis herramientas para yo poder lidiar con esa lesión fue sacar mi celular y llamar a una persona experta, ¿sí? Eso no va a reparar la lesión, obviamente la lesión está hecha, pero sí te marca un plan emocional, mental, quirúrgico, estratégico de cómo enfrentar a ese paciente. Me recuerdo que fue a Luis Vivas, lo llamé. Luis, ¿me estás escuchando ahí? Y él me dijo, o sea, fueron unas cosas, fue un cambio drástico en mi cabeza. Me dijo, carajito, tranquilo, ¿dónde estás? Haz esto. Es más, escúchame, como tú no estabas en Chile, Pablo, no sé si te llamé, haz esto, haz lo otro. Y bueno, afortunadamente se pudo resolver y no hubo mayor cosa. Y después de la cirugía lo volví a llamar Luis, tal, para que me ayudara con el seguimiento y todo aquello. Pero aplica para la cirugía biliar, aplica para cualquier tipo de cirugía. Hoy en día, en la era de la comunicación, no se justifica que uno no llame a una persona que esté oye, más capacitada que tú, siempre la va a ver. Yo afortunadamente tengo mis maestros aquí todos en el chat, el doctor Carlos Núñez, Elvis está aquí, Luis Viva, y siempre lo llamaba y no soy más ni menos cirujano por eso. Así lo seguiré llamando. Me disculpan ¿cómo se llama? La diferencia de horario, el que más puede chistar de repente es Elvis, si se me complica un culo, pero eso es importantísimo para los residentes. Llamen, viejo. Eso no, te digo que eso a nosotros no nos ladilla. Lili lo hace de vez en cuando a destiempo conmigo y yo con muchísimo gusto, sean las 3 de la mañana, atiendo. De repente se molestan mis hijos o Carolina, pero no importa. Esa es nuestra vida, la elegimos. Llamen cuando tengan algún problema quirúrgico que es un gran paso para la resolución. Yo creo que debe ponerse dentro de los pasos de la cirugía difícil, llamar a un amigo. Eso era mi comentario, pana. Excelente la reunión. Y más tan pertinente el comentario de Liz, que más aún hoy en día que hasta un video puedes mandar, un video de la situación. No, ahora con la era donde vamos, yo creo que cada quien vamos a tener una consola en la casa del robot y va a decir, mira, ayúdame. Literal. Vamos a darle el pase a Elvis, a España, y después a Dalí que quiere hablar. Elvis, España, manifiéstate. Hola, Leonardo, ¿cómo estás? Saludos a todos. Debo felicitarte doblemente, Leonardo, por la conferencia, estuvo excelente, de verdad. Y segundo, felicitarte por la actitud del evento ese que tuvimos la semana pasada. No joda, lo máximo. Te mereces, no sé, una estatua, ¿viste? Pero tengo varios comentarios y algunas dudas o preguntas. El primer comentario es, bueno, yo recuerdo al doctor Montalvo y a Luis Viva y a todos decir que en la vida hay dos tipos de cirujanos. Uno, el que ya ha tenido una lesión de vía biliar, y el otro que la va a tener en cualquier momento. Es así, pues. Es así. Lamentablemente es así. Y oyendo tu conferencia, se me vino a la mente hacer la correlación con el tema del coronavirus. Y las lesiones biliares se parecen a este tema del coronavirus. Es decir, tenemos que prevenir. Y tú explicaste muy bien cómo hacerlo. La visión crítica de Straber, el triángulo de Calot. Si no puedes hacerlo con una técnica convencional, hacer una anterógrada, etcétera, una derivación, o sea, una colecistostomía, etcétera, ¿vale? Pero porque no sabemos si va a existir la vacuna para esto. Yo creo que nunca, al menos para lesiones biliares no va a haber una vacuna nunca. O sea, van a seguir existiendo y la única forma es prevención. Y por lo tanto, tu conferencia me ha encantado, Leonardo, la verdad que sí. Pero tengo algunas dudas. Una es, tú hablaste del TOREC, que es un procedimiento que hacíamos con cierta frecuencia en el hospital, en los pacientes cirróticos o aquellos que en el lecho vesicular, una vez que has ligado la vía biliar y todo, empieza con sangrado, bueno, decide dejar la pared posterior de la vesícula unida al lecho hepático vesicular, ¿no? Pero como tal, hacer un TOREC, pregunto, en una colecistectomía difícil, si no has ligado la vía biliar, o sea, si no has encontrado el cístico, es como difícil porque dejarías el cístico completamente abierto al dejar la pared posterior allí, ¿ya me entiendes? ¿No? Entonces no sé si el TOREC como tal se puede recomendar en colecistectomía difícil para esto, si no has ligado la vía biliar como tal. Una es esa. Otra pregunta o duda que tengo. Si en una colecistectomía difícil tú no has localizado el árbol biliar,
¿cómo recomiendas tú hacer lo que tenemos en nuestro medio, sobre todo allá en Venezuela, la colonografía intraoperatoria? Si no has identificado la biliar, ¿cómo recomendarías hacerla? ¿A través de la vesícula, a través del fondo vesicular, a través del supuesto bacinete, etcétera? ¿Ves? Y lo otro tiene relación, ya van dos preguntas. La tercera es con lo que comentó Pablo en Chile, que tengo entendido que en Chile inclusive hacen colecistectomías profilácticas. Sí. Y yo he visto que en cada región el manejo de la patología vesicular es distinta. Por ejemplo, aquí en España, y a mí me ha asombrado mucho, tengo interferencia. ¿Sí me están escuchando, Pablo? Sí, te escuchamos perfecto. Vale. Aquí en España lo que me llama la atención es que las litiasis vesiculares asintomáticas, independientemente del tamaño del cálculo, no las operan. El Y riesgo. lo que yo he notado, y lo que las litiasis vesiculares asintomáticas, y lo que yo he visto acá es que cuando llegan las colecistitis, son tremendas colecistitis. Sí, Son horrible. complejas, porque aquí el consenso europeo dice que la litiasis vesicular asintomática no deberías operarla. Entonces, ¿qué opinión tienes tú respecto a estas tres preguntas que te he dejado allí, Leo? ¿Leo o el doctor Luis Viva o Carlos Núñez o tú mismo, Pablo? Leo. ¿Cómo no, doctor? Feliz día, espero todo esté bien por allá en España. Por aquí en Caracas con calor y bueno, todas las demás cosas. La tercera pregunta, doctor, me va a disculpar, no la escuché, tuve problemas de conexión, pero trataré de contestar las dos primeras y después usted me dice cuál fue la tercera. Respecto a ligar la vía biliar en una colecistectomía de Tourette, considero que una colecistectomía parcial con preservación de bacinete o una colecistectomía de Tourette que lleva implícito dejar la pared vesicular de la vesícula no llevan como prioridad la ligadura del cístico. Es decir, incluso en las guías de Tokio aparece como una opción rafiar el bacinete o lo que dejas abierto o el cístico si lo encuentras. Si no lo encuentras, dejas el drenaje dentro de la cavidad abdominal y luego manejas una fístula que muy probablemente sea de curso benigno y de poco gasto. Eso respecto a la primera, no sé si más o menos respondo. Sí, está respondiendo, sí. La duda que tenga es que en una parcial o subtotal, por ejemplo, aquí cuando la hemos hecho aquí, he visto cómo la hacen, le pasan una endograpadora. Ahora, en un Tourette, no sé si es que estoy confundido. Dejando la pared posterior es factible, por ejemplo, hacer una ligadura con un endoloop o con una endograpadora. Si estás dejando parte de la pared posterior pegada, no sé si me entiendes lo que te quiero preguntar, ¿no? Sí. Porque es muy fácil. Si tú dejas el bacinete y lo tienes allí, evacúas los cálculos y le pasas, por ejemplo, una endograpadora. O coges puntos con portaguja, como dicen algunos, o con un endoloop. Pero en el caso en el Tourette también es factible hacer eso. Bueno, hay técnicas de ubicar el cístico y hacer un punto laparoscópico o abierto en X de esa zona donde se presume o se identifica que el cístico está ahí en ese trozo, por decirlo de alguna manera, de bacinete que está preservando donde desemboca el cístico. Las dos prioridades de una colecistectomía de Tourette o de una colecistectomía parcial es drenar los cálculos y drenar la cavidad abdominal y enfrentarse a la fístula. Creo que si hay posibilidad de cerrar ese bacinete, se cierra. Tanto técnica como anatómicamente, si hay posibilidad, se cierra. Si no, lidiar con la fístula es mejor que enfrentarse a una lesión de vía biliar, que creo que es como el mensaje a hacer llegar. ¿Me recuerda la segunda pregunta, doctor? Disculpe. La segunda, bueno, ya ni me acuerdo. Te comenté una del tema de que acá, por ejemplo, en Chile, que tiene inclusive conductas de colecistectomías profilácticas por el tema del cáncer vesicular y eso. Y aquí en España te comentaba, que me llamó muchísimo la atención cuando llegué acá, que las litiasis vesiculares asintomáticas no las operan. Y yo creo que eso tiene que ver mucho luego, si te dejas un cálculo ahí, que pase años, después viene el viejito de 80 años, full mórbido, con una colecistitis bestial. Tremendo. Sí, doctor. Fíjese, ahí es importante la epidemiología del cáncer de vesícula en cada región. Por ejemplo,
no va a haber un israelita, un japonés o un chileno que considere que una colecistectomía subtotal o dejar una vesícula de manejo expectante sea una conducta sensata. No lo va a haber. Las incidencias de cáncer de vesícula en Israel, Japón y Chile son exorbitantes. Y algunas zonas provinciales de Bolivia también. Mi tesis de grado de cirugía general fue incidencia de cáncer de vesícula en pacientes colecistectomizados en Venezuela. Y nosotros tenemos una estadística de cáncer de vesícula acorde al promedio mundial. No superamos el 0.2% de incidencia de cáncer de vesícula en los pacientes colecistectomizados. Claro, mi muestra, por supuesto, fue de 10 años en un solo hospital de Caracas, pero más o menos, al menos antecedentes de ese tipo de estudios no hay. Entonces, el manejo de la litiasis vesicular asintomática, si se hace colecistectomía o no, depende de dónde se esté. Si el doctor Ottolino no lo debería hacer y yo pudiera forzar un poquito la barrera y manejar de manera expectante una litiasis vesicular. Ya. Correcto, Bueno, bueno, bien. excelente. Sí. Y después le damos el pase a Dalí, que creo que está esperando levantando la mano. Dale, Luis, dale. Rápido, un comentario. La técnica de Torek no está indicada o no está propuesta para colecistectomías difíciles. Es simplemente una técnica para evitar el sangramiento del lecho vesicular. ¿Ok? ¿Estamos claros? O sea, eso debería estar acompañado con ligadura del cisto. Exactamente, para evitar la bilirragia. Entonces, Torek es simplemente para evitar el sangramiento del lecho vesicular. Más nada. Esa es la técnica ideal para eso. Es más, a los pacientes cirróticos que tienen una gran probabilidad de sangramiento se le hace la técnica, ¿ok? Pero no es una técnica para colecistectomía difícil, a diferencia de la parcial, que sí es para colecistectomía difícil. Sobre el otro tema, la segunda pregunta, hay mucha controversia y todo eso va a depender del sitio donde te encuentres, de las conductas, de las patologías. Luis, y la colangio para hablar 3 horas más. En esos casos. ¿Escuchas? Sí, Elvi preguntaba, te preguntaba un poco de la colangio. De la colangio, sí. La colangio, en dado que vas a hacer una colecistectomía difícil, de esos que ni ves dónde está la vía biliar o el cístico, ¿por dónde haces la colangio? A través de la vesícula, me imagino, ¿no? Claro. ¿Cómo la haces? ¿Qué recomendación haces al respecto? Todo depende. El concepto principal de hacer una colangiografía es prever o prevenir, mejor dicho, la lesión de la vía biliar. Es decir, yo no voy a esperar causar la lesión para hacer la colangiografía. Muy bien. Si yo no veo la vía biliar, no la puedo hacer ni transvesica, ni la puedo hacer transcoledociana. La tengo que hacer transvesicular. Es la única manera, porque el concepto que tenemos que tener nosotros es evitar la lesión de la vía biliar, no confirmar la lesión de la vía biliar en la... Entonces, todo va a depender, lógicamente, de nuestro campo. ¿Ok? Pero yo te aconsejo, si tú no ves la vía biliar, no sabes dónde está el cístico, no sabes dónde está la vía biliar principal, a la transvesicular, que también es más fácil. Es más, es mucho más fácil que hacer una transcística. Claro. Y si no ves el cístico, si no ves la vía biliar, no vas a ver el cístico. Eso es algo. Acuérdense que el libro mata todo. Lo escrito está todo bien. La cosa es cuando estás ahí, en esta locura. Para finalizar, y no voy a hablar más porque yo hablo mucho. Mira, nosotros hicimos una tesis, la doctora Labat y yo, sobre un score para prever las colecistitis difíciles. Las colecistectomías difíciles, perdón. O sea, nosotros hicimos eso. Yo sé que ella está aquí, Labat, y yo le invito a que ella después le mande a ustedes ese score para que ustedes lo utilicen. Y cuando presentó su tesis, tuvo muy buenos resultados, ¿ok? Y estadísticamente significativo. Bueno, ya, Elvis, un gran abrazo. Luis, no te vayas, que te tengo... Bueno, hay que aprovecharte, Luis. Esto es pocas veces al año que podemos tenerte. Mira, tú recomiendas, tú sabes que aquí, y lo que he visto, en las residencias acá de España, en la formación de los cirujanos,
o sea, casi que nunca hacen una colecistectomía abierta. Ujú. Y de hecho, en la clínica donde yo trabajo con los compañeros, cuando tenemos un caso abierto me lo dejan a mí porque ellos no tienen experiencia en su formación en colecistectomías abiertas. Igual en las apendicitis. Mi pregunta hacia ti es, ¿tú crees aún Exacto. pertinente en los posgrados seguir enseñando la colecistectomía abierta? Y ya te voy a explicar algo. Eso era un debate que teníamos los que aprendimos, lo que nos formamos entre la trayectoria, o sea, la transición de la cirugía abierta a la laparoscópica, ¿no? A la mínimamente invasiva. Entonces, ¿cuáles eran nuestros problemas? ¿O cuáles eran los problemas que tenían que de viejos maestros o los maestros? Si tú tienes una de la viabilidad o tienes una colecistectomía difícil, no vas a saber reparar o no vas a saber continuar una cirugía convencional. Actualmente, en el mundo, hay muchísimos cirujanos y centros especializados donde hacen lo mismo que yo hago por cirugía convencional. Lo hacen por vía laparoscópica, pero eso va a depender únicamente de la tecnología, de la institución y de la experiencia del cirujano. Por eso que tú ves esa tendencia. En los países del primer mundo, ya todo se hace por vía mínimamente Eso. Mira, ¿y sabes por qué? Van a tener menos experiencia. ¿Y sabes por qué lo comento? Porque lo he visto acá, colecistectomías difíciles que han pasado de la vía laparoscópica al drenaje o de la vía laparoscópica a la colecistostomía. O sea, sin pasar por el paso abierto. Y yo digo, bueno, está bien. Quizás también me formé en esa etapa de las dos, abierta y laparoscópica, yo hubiese convertido antes de hacerle un drenaje o una colecistostomía, ¿ves? Pero entiendo que la formación de los residentes en la actualidad es muy distinta a la que uno entraba, ¿no? A lo que tú has comentado ahora, pues. Bueno, gracias, Luis. Dale, gracias, mi viejo. Cuídate mucho. Saludos a la familia. Creo que vamos a terminar con un comentario de Adalí. Adalí, ¿estás por ahí? Que levantó la mano. ¿Está o no está? No, ya es hora de la tarea. Bro. Adalí, ahí está Adalí. Dale, Adalí. Hola, buenos días a todos, Leonardo. Para nosotros es un orgullo tenerte como un recurso. Espero que en algunos años ya te sientas más del Luciani que del militar, por favor. De verdad, tu aporte día a día, hombro a hombro, en lo asistencial, en lo docente, de verdad que es invaluable. Un orgullo para nosotros tenerte y que seas parte del equipo. Un par de cosas. Uno, con respecto a lo que comentó el doctor Luis Vivas, del abordaje que muchos aprendieron con 2 palos, con 3 palos, con 4 palos. Yo pregunto, eso a mí todavía me genera suspicacia, se me tuerce la trompa, como le digo yo a los residentes, cuando yo veo hacer una colecistectomía solamente con 3 puertos de trabajo. ¿Hay algún reporte, pregunto yo, de mayor incidencia de vía biliar cuando yo no uso los 4 puertos de trabajo? Porque para mí es equivalente a hacer una incisión pequeña, porque no voy a tener una adecuada exposición. Entonces, para mí, por lo menos en mi práctica profesional y lo que yo le enseño a mis residentes, es que tienes que tener los 4 puertos de trabajo, lo que te permite una adecuada exposición. Entonces, ¿sabes? Si realmente todavía hay lugar a aquellos cirujanos donde utilizan 3 puertos de trabajo para ahorrar una incisión, puede haber un mayor porcentaje de riesgo de una lesión de vía biliar, ¿no? 1, pregunto. 2, no olvidar no solamente la lesión de vía biliar, sino las lesiones vasculares, que también son bastante complejas de manejar, y que eso va incluido entre los criterios de conversión, que va de la mano de lo que dice Elvis, que no podemos en nuestro posgrado dejar la enseñanza de la cirugía abierta, porque eso está establecido. Hay criterios de conversión a cirugía abierta. Entonces, sí, el cirujano que se está enfrentando y que está haciendo una colecistectomía laparoscópica también debe tener la experiencia y la pericia para hacer una colecistectomía abierta, porque hay unos criterios establecidos: tiempo de disección, sangrado, pérdida de sangrado intraoperatorio. Entonces, el cirujano debe estar capacitado también para completar el procedimiento por vía abierta, ¿no? Entonces, no sé qué opina el doctor Luis o cualquiera de ustedes con respecto a eso, a la colocación 1 de 2 o 3
4 puertos de trabajo. Sabemos que la laparoscopia es un abordaje, así como está el abordaje por puerto único, el transvaginal. Los imanes, Ajá, los imanes. por eso. Ajá. Pero igual necesita, el imán es eso, el imán te está reemplazando un puerto de trabajo, pero tú tienes una adecuada exposición. Entonces yo me imagino, yo me sentiría que tengo un mayor riesgo de una lesión porque tengo una inadecuada exposición. Correcto. ¿No? O sea, por eso es preferible entonces, si lo que quieres es ser minísimamente invasivo, entonces vete a la mini laparoscopia, ¿no? Claro, claro. Tienes razón, completamente razón. Mira, 2, 3, como dije anteriormente, eso, yo creo que eso es más ego del cirujano que otra cosa. También, yo creo también. Simplemente. Y te voy a transmitir con la empezamos con 4 trócares y yo le propuse al cirujano de buscar uno más. ¿Entiendes? O sea, colocar más trócares. Exactamente. Y no hay que ser tampoco tan... Acuérdense que la anatomía de cada uno es diferente. Mi barriga es diferente a la de Leonardo. ¿Ok? Yo soy grandote, soy más barrigón, él es más pequeñito y hace ejercicio. Y a lo mejor la relación pared abdominal y su anatomía es diferente a la mía. Hay puntos que tenemos que nosotros saber, ¿no? Cuáles son los puntos donde podemos colocar los trócares, pero a lo mejor no es para todo el mundo. Y como tú estás diciendo, o sea, es una cuestión de sentido común, es una cuestión de ver al paciente. Cuando tú metes el trócar para ver, tú ves la anatomía y dependiendo de la anatomía, de dónde está la vesícula, está más profunda, menos profunda, más lateral, tú vas entonces a modificar eso. Lo que yo sí estoy en desacuerdo es a aquellos adjuntos que le enseñan al residente a operar con una sola mano. Ajá. ¿Ok? Horrible. Las 2 manos. ¿Ok? Y eso me acuerdo, mi primera colecistectomía, cuando el doctor Taguaruco, que fue quien me lo enseñó, excelente cirujano laparoscopista, me dijo, tú no eres mocho, tú operas con las 2 manos. Y yo toda mi vida me quedé con eso, es con las 2 manos, tú tienes que manejar las 2 manos. ¿Okay? Chicos, es como si, Luis, como si te sentaras a comer nada más con el tenedor. Claro, exactamente, es así. Y yo eso lo he visto mucho, eso bueno, todos lo hemos visto, todos los que estamos aquí creo que hemos visto eso. Entonces no es algo que se debe esconder. Y sobre lo otro, bueno, mira, ¿cuál fue la otra cosa que dijiste, Adalita? Espérate. El tema también de las lesiones vasculares, el entrenamiento en cirugía abierta, que no la se lesión debe vascular abandonar. Importantísimo. Y que eso va incluido, de hecho, entre los criterios de conversión, que no se debe dejar la enseñanza de la cirugía abierta en los posgrados de cirugía, definitivamente. Aunque tenemos todos los recursos, como dijo Luis Richard, de telemedicina, poder llamar a un amigo, incluso por videollamada, mira, estoy haciendo esto, o sea, siempre tener el apoyo, pero si no lo tienes, y hay criterios, como les digo, claros de conversión, tienes que hacerlo y tienes que estar capacitado para hacer una colecistectomía abierta, definitivamente, ¿no? Mira, el punto que tú tocaste es sumamente importante. Aquí todos estamos viendo y estamos evaluando sobre el colédoco, el hepatocolédoco, pero no hemos hablado de las lesiones vasculares. Las lesiones vasculares corresponden al 35% de fracturas benignas del tercio superior de la vía biliar. Y es sumamente. Entonces, hay otra preocupación que yo estoy seguro que algunos de ustedes también la habrán oído. No importa, si es la hepática derecha, lígala, no va a pasar nada porque el hígado no le va a pasar nada. Ajá. Entonces, eso yo lo he oído y me lo han dicho cirujanos que me enseñaron o que me estaban enseñando en mi formación. ¿Ok? Y yo decía, bueno, pero si tú tienes un 35% de lesión, o sea, tú tienes que evitar la lesión vascular. La lesión vascular no es solamente porque vas a confundir el colédoco con el vaso, es simplemente una cuestión de irrigación. Y si tú ligas la hepática derecha, el tercio superior de la vía biliar se te va a estenosar. No se te va a estenosar mañana, pero la probabilidad de que eso se estenose al año, a los meses siguientes,
bastante alta, o sea, es considerable. Entonces, por eso es que tenemos que estar siempre atentos a identificar los vasos. Des en cuenta que uno de los protocolos cuando uno va a reparar una lesión de la vía biliar es hacer una arteriografía, porque yo tengo que ver cómo está irrigado ese toconcito que me quedó de vía biliar, porque si no, la probabilidad de que esa posibilidad que según esta no sale es altísima. Yo tengo que saber, no solamente tener un mapa biliar con la geografía, sino también tengo que tener una angiografía para ver cómo está vascularizado ese tercio superior. Por lo cual, tú has tocado una cosa fundamental y súper importante, que es la vascularización, el daño vascular y las alteraciones anatómicas de la vascularización del pedículo hepático y sobre todo la vesícula. Y eso es sumamente importante. Yo le daría más importancia a eso que las alteraciones anatómicas de la vía biliar, porque son más frecuentes. ¿Me explico? Tienes tanta... Mira, Luis, o sea, en estos días estuve hablando con el jefe de hepatobiliar acá y una de las cosas que me decía era exactamente lo mismo que me estás diciendo. La vía biliar es absolutamente dependiente de la irrigación. Se compromete la irrigación, se compromete la vía biliar. O sea, y como dices tú, a posteriori. ¿Ok? Bueno, yo creo que en aras del tiempo, yo tengo una reunión a las 10. No sé si alguien... Interesantísima. Sí, por cierto, que tengo que hablar de COVID Chile ahora, no sé cuál es el peo, que estamos muy mal, por cierto, muy mal. Pero alguien si quiere decir algo, y si no dejo en manos de Lilier González, que es la coordinadora de esto, para que ella haga el cierre respectivo. Lili, ¿estás por allí? Está colando. Lili, ¿estás por allí? No sé, no, creo, me parece aquí que está, pero no tiene el micrófono. Déjame activar el micrófono. Yo estoy contento porque tengo por fin internet. Que nunca me he podido meter en las charlas de trauma, nunca. Siempre las veo grabadas. En diferido. Yo creo que puedo meterme en esto, que así con el internet que tenemos aquí horrible. Qué bueno, qué bueno. Bueno, yo creo que... Anyway, Leonardo, ¿alguna palabra final para terminar? Que entonces culmínalo tú. Bueno, nada, doctor, agradecido al servicio de Cirugía 1 por la invitación, por siempre estar activos, por estar ahí llevando la vanguardia en este tipo de reuniones. Es realmente inspirador ver al doctor Elvis, a Luis Richard, a usted allá en Chile, siempre en la distancia activos, al doctor Jaspe, que también veo por aquí. Fue el fellow de vías digestivas cuando él salió entre ellos. Y de verdad, bueno, nada, agradecido y espero que esto no sea la última vez que nos veamos y conversemos de lo que nos apasiona a todos, cirugía y docencia, y vernos las caras y decir las cosas que de repente se conversan, es así, entre la gente, a escuchar a los que saben como ustedes. Muchas gracias. Así. Bueno, gracias a todos, Dios los bendiga. Esto está grabado, después le mandamos el link para que lo vean, lo quieran.